buenos días, chicos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Estamos en nuestra clase de guaraní, lectura comprensiva. Pero antes vamos a compartir un texto bíblico para que Dios fortalezca nuestro día. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón. Y fui ayudado. Por lo tanto se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Qué hermoso texto, chicos. Este texto nos habla acerca de que Jehová es nuestra fortaleza. Él es nuestro escudo y por lo tanto en Él tenemos que confiar. Escudo, ustedes conocen lo que es un escudo, porque ustedes con el Capitán América, como que han visto la película, que él tiene un escudo. ¿Y qué hace con su escudo? Él se protege con su escudo. De esta misma manera, nosotros nos fortalecemos y nos protegemos en Dios. Dios nos protege. ¿Cuál sería nuestro escudo? Nuestro escudo sería la oración. Esa oración que nos protege día a día. Esa oración que es hablar con Dios. Chicos, ustedes hablan con Dios. Oren cada día. Lean la palabra cada día. Dice, en Él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo tanto, dice, se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Cuando nosotros confiamos y descansamos en Dios, por lo tanto nuestro corazón se goza. Que el Señor les bendiga en el día de hoy y que pasen un hermoso día. Comenzamos con nuestra clase de hoy. Vamos a trabajar en la página 88 de nuestro libro de guaraní. En primer lugar, hoy vamos a escuchar, también vamos a conocer el cuento de Emma, Ja y Yaguaí Drago, de Emma y de su perrito Drago. Entonces, antes vamos a unir con flecha estas oraciones. Yaguaí Getima Bojapunte. El perro tiene tres patas nomás. Emma Oñangareco y Yaguaire. Emma le cuida a su perrito. Mita Oñembojore. Es por ejemplo que ese niño que se ríe de algo. Entonces, Oñembojore quiere decir cuando se ríe de algo, cuando como que se burla de algo, Oñembojore. Entonces, vamos a unir con flecha, con el dibujo, con las oraciones. Entonces, una vez que unen con flecha, nos vamos a la siguiente página. Muy bien, acá el cuento les voy a traducir en español y ustedes van a estar leyendo en guaraní. Y de todas maneras, chicos, les quiero felicitar porque cada vez que en las clases les hago leer en guaraní, lo están haciendo cada vez mejor. Por eso quiero felicitarles. Dice que Emma es una niña muy feliz porque le cuida a su perrito. Este perrito, dice, le hace muy feliz y también cuenta de que tiene tres patas nomás porque una de sus patas no le creció, se le quedó chiquitito. Emma le puso el nombre de Drago y Drago es un perrito que salta, que juega. Dice que un día en la casa de Emma llegó un niño y empezó a reírse porque tenía solamente tres patas. Empezó a burlarse, a reírse de Drago. Entonces dice que Drago, en ese momento, dice que se puso triste. Entonces, a la tardecita, este niño todavía estaba en el patio. Y de repente entra un ladrón. Y en ese momento, Drago empieza a ladrar, a ladrar, a ladrar. Y todos los que estaban en casa salieron y el ladrón salió corriendo y se fue. Desde ese momento, dice, tanto el niño como Emma y el perro, dice que empezaron a ser muy felices con el perro. Y desde ese momento el niño ya dejó de burlarse del perrito porque se dio cuenta que realmente ese perro era un perro muy bravo y le salvó prácticamente la vida del ladrón. Muy bien. De esa manera, conociendo este cuento, ustedes van a leer en guaraní. Pero quiero aprender con ustedes en esta semana algunos vocabularios en guaraní que justamente sacamos del texto. Y me gustaría que ustedes puedan
memorizar estos vocabularios que yo en la clase de Meet les voy a estar haciendo la pregunta. Mitacuña significa señorita, marangatu gozo, ñangareco cuida, jetma pierna, ombojera le puso nombre, saraki juega, puca ríe, roga caza, ondajá ladrón, oñaró ladra, ose salió, ocañín se escondió, yoayupe amor entrelazados. Bueno, entonces ustedes van a estar aprendiendo estos vocabularios que luego yo les voy a estar preguntando en la clase de Meet. Chicos, no se olviden de lavarse bien las manos. Estamos en un tiempo muy difícil, pero acá lo vamos a combatir con la limpieza. Y no se olviden de usar su tapaboca. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima clase.